mis estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Una Ayudita de Judy. Cuarto grado de primaria, semana 28, día 3. Multiplicamos con figuras. Nuestra meta, ¿cuál es? Emplear estrategias para solucionar situaciones relacionadas con la distribución en partes de un espacio rectangular, explicando y justificando los resultados obtenidos. Jerónimo tiene un jardín de forma rectangular, como el que verás en la gráfica a continuación. Él ha sembrado 1/8 de su jardín con rosas y 1/8 de margaritas, y el resto sembrará en diferentes cantidades como la hortensia y claveles. Si todo el jardín debe estar sembrado, ¿cuántas partes del jardín de hortensias y claveles deberá sembrar? Después de sembrar todo el jardín, ¿qué partes contarán con cada tipo de flor? Piensa en cuántas partes ha dividido Jerónimo su jardín. ¿Cómo lo puedes averiguar? Aquí tenemos la gráfica. Señala cuál de los rectángulos representaría el jardín de Jerónimo, recordando que en la situación solo nos hablaban de dos, de las rosas y las margaritas, que representan 1/8. Si yo tengo estos tres gráficos, ¿cuál de ellas utilizaría? Acá vemos que hay 4/8 que está sombreado. No podría ser. Aquí vemos 1/6. Tampoco podría ser porque el dato que tenemos es de 1/8. Y hasta el momento, el gráfico que se elige es este de acá, que yo veo que acá representa las rosas y las margaritas. Y todavía no sabemos de lo restante. Veamos si elegiste correctamente. Lo que nos piden aquí, ahora, es que dibujes y recortes un rectángulo del papel de 20 cuadraditos de largo por 12 de ancho, como el que te están mostrando aquí. Yo te pido a ti, estudiante de cuarto, que hagas lo mismo. Y yo acá, se dan cuenta, que tengo mi hoja, el papelógrafo, donde he recortado 20 cuadraditos de largo y 12 de ancho. Lo puedes hacer también con la ayuda de una hoja de reuso o de tu cuaderno. Recuerda que partes del jardín está sembrado con flores, como lo puedes representar en el rectángulo del papel. Yo tengo aquí el rectángulo del papel y yo tengo que pensar de qué formas puedo doblar el papel, que se ha logrado hacer estas divisiones, tal como yo lo tengo en el papel, y también te invito a hacer lo mismo a ti con un papelógrafo o una hoja cuadriculada. Roberto y Marita también intentan resolver el problema del jardín de Jerónimo y lo vienen haciendo, y lo que vienen haciendo, ¿está correcto? Miramos cómo hizo Roberto y Marita, cómo han doblado esa hoja con 20 cuadraditos de largo y 12 de ancho. Lo han hecho de una manera diferente. Por acá deben estar las rosas. Y con esto vamos a contestar las preguntas. ¿En cuántas partes se ha dividido los rectángulos de Roberto y de Marita? ¿En cuántas partes? Muy bien, en 8 partes. ¿Por qué han escrito al interior de cada parte? Porque recuerden que al ser dividido en 8 partes, cada espacio es 1/8. 1/8 de la misma manera en el otro gráfico.
Ahora nos dice, explica por qué estamos seguros de que sus procesos vienen siendo los correctos. Porque al cortar cada espacio van a ser iguales. Recorta dos rectángulos y divide en partes iguales como lo hicieron Roberta y Marita. Aquí está lo que hicieron Roberta y Marita y acá está lo que hice yo. He recortado mi papelógrafo. Luego separa a un lado las dos partes, tanto de Roberto y de Marita, emplearon en sus rectángulos. Observa y cuenta cuáles son las fracciones de que le han quedado. Y yo veo que lo que me ha quedado a mí es, tenemos las demás partecitas que equivalen a 6/8. Lo vamos a ver. Observa los siguientes gráficos. Notas que uno de ellos se equivocó. Descubre quién de los dos es. Piensa, ¿cómo podrías solucionar lo errado? Aquí, utiliza el rectángulo que recortaste y realiza el mismo proceso de Roberto. Entonces tenemos, ya lo tengo aquí mi recorte y vamos a ver qué hizo Roberto. Tiene 8 partes. Aquí están las margaritas y las rosas, que era lo que inicialmente teníamos, ¿sí? Ahora, la idea era que tenía que tener entre las hortensias y los claveles el resto del terreno. Y la pregunta es, ¿crees que Roberto lo hizo bien? A mi parecer no, porque le faltó esta parte del terreno, ¿sí? Entonces colocamos no. ¿Por qué? Porque nos decían en la situación que lo restante entre claveles y hortensias tenía que estar ocupado todo el terreno y vemos que aquí no. Ahora nos dice, ¿qué operación representa lo que Roberto hizo en su rectángulo? ¿Cuántas partes de su rectángulo tienen flores? Elige la opción correcta. Si yo coloco a cada espacio que ha sombreado, que equivale a 1/8, podré decir entonces 1/8 de margaritas está acá, también está aquí. 1/8 de rosas también. Luego tiene aquí 2 hortensias, que sería 2/8. Y 2/8 está en estos dos lados, no hay problema. Pero aquí vemos 1/8 de clavel. Y 1/8 de clavel está aquí, más no este lado. Eso quiere decir que el gráfico que corresponde a lo que hizo Roberto es este de acá. Ahora vamos a ver lo que hizo Marita con su tipo de corte totalmente diferente a lo que hizo Roberto y a lo que hice yo. Entonces, comenzamos. ¿Crees que Marita lo hizo bien? A ver, por aquí está la rosa, que es 1/8, y margarita, que es 1/8. Las hortensias que quedó pendiente y los claveles. Y está todo el terreno ocupado, ¿no? Entre hortensias y claveles. Podemos asumir que sí está bien lo que hizo Marita. ¿Por qué? Porque ocupó toda la parte del terreno. Ahora, ¿qué operación representa lo que hizo Marita en su rectángulo? ¿Cuántas partes tiene flores? Aquí vemos 1/8 de rosas, correcto.
un octavo de margaritas, porque solo es uno. Vemos en Hortensia que ha utilizado 2 octavos. Buscamos 2 octavos por aquí. Aquí no lo vemos. Y en Claveles ha utilizado ¿cuánto? A ver, díganme ustedes. Muy bien, ha utilizado 4 octavos. 4 octavos. Y que si yo sumo estas 4 fracciones, me van a dar 8 octavos. Y 8 octavos equivale a 1, a la unidad, a todo ese rectángulo que inicialmente se tiene. Recuerden que esto representa la unidad. Utiliza el rectángulo que recortaste y realiza el mismo proceso de Marita. Así es, a ustedes también les invito, niños, a realizar ese procedimiento. Y ahora, después de haber observado lo que hicieron Marita, Roberto y yo, habrás notado que Roberto no completó todo el jardín. Es decir, no utilizó todas las partes, que son 8 octavos, y que recuerda que 8 octavos representan la unidad. Observa cuál de estos rectángulos podrías representar la distribución de partes en el jardín de Jerónimo. Aquí tenemos 3 representaciones. A ver, ayúdenme, ¿cuál de ellas? ¿Podría ser la primera? Vemos que los espacios son totalmente diferentes. No podría ser. La número 2, partimos en 2, 8, creo que esta sí. Y aquí la figura 3, vemos que sí está partido, pero el tamaño es totalmente diferente. Entonces nos quedamos con el gráfico número 2. Ahora ya sabes que para todo el jardín de Jerónimo que quede cubierto de flores debes haber utilizado las 8 partes y de que equivalen cada parte a un octavo. Voy a ayudar a leer. Número 1. Vas a marcar si lograste o necesitaste ayuda de tu familia. A ver, el primer criterio. ¿Reconocí la fracción que le corresponde a la parte del jardín en que se sembrarán las rosas y margaritas? Contesta. Número 2. ¿Pudiste explicar que el jardín de Jerónimo se puede dividir de diferentes maneras, logrando que cada parte sea un octavo? Si lo lograste, coloca de esta manera. ¿Propusiste una manera diferente de organizar las partes del jardín de Jerónimo? Considerando que las margaritas deben ocupar un octavo y que las rosas también. Número 4. ¿Explicaste por qué algunas gráficas representan el jardín de Jerónimo y otras no? Lo hiciste conmigo, recuerda. Y finalmente, si lograste resolver el libro, la página 88 y 89. Gracias por ver mis videos. Suscríbanse, toquen la campanita para que así les pueda llegar más videos. Síganme en mis redes. Nos vemos.